apostólica, una nueva generación apostólica. Quiero aclarar, el título no es porque nosotros, o yo voy a decir, yo soy el apóstol Edwin, no es eso, sino vamos a hacer una nueva generación basados en las enseñanzas apostólicas. ¿Sí me entienden? Vamos a hacer una iglesia basada en la Biblia. Vamos a hacer una iglesia fundamentada en las Escrituras. Y la razón por la cual yo les compartí estos videos, hermanos, es porque muchas veces van a venir a nosotros y nos van a hacer otro tipo de profecías, nos van a decir esto, nos van a decir lo otro. Pero el problema, hermanos, es que si esa profecía no se cumple en su vida, ese profeta es falso, es mentiroso, y la profecía ha sido falsa. ¿Sí me entienden? La Biblia está totalmente escrita. Todas las promesas, todas las profecías están aquí escritas. Lo único que tenemos que hacer es creerlas, hermanos. Es tener fe y creer en la Sagrada Escritura. Eso es todo. Eso es todo. Y Dios le revela a usted lo que Él quiere que usted sepa. ¿Cómo va a venir Dios y le va a decir a otra persona lo que usted tiene que hacer sin antes haberle dicho a usted? ¿Sí está conmigo? Dios le va a revelar a usted personalmente qué es lo que quiere trabajar en su vida, qué es lo que quiere trabajar en su corazón. Pero esto no es la predicación todavía. Vamos a orar antes de comenzar, ¿les parece? Padre amado, te damos las gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Queremos poner en tus manos, Señor, la predicación. Queremos poner en tus manos, Señor, la enseñanza. Úsame la vida, Señor, para transmitir tu palabra, para hablar de tu palabra, Señor. Y no decir nada, Señor, que no vaya de acuerdo a tu palabra, Dios. Te pido, bendito Dios, que te glorifiques esta mañana y que cada uno de nosotros, Señor, nos llevemos una porción de tu Escritura en nuestros corazones, Señor. Y no solamente esto, Padre, sino que también podamos ponerla por obra, Señor, sino que también podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Entonces, hermanos, es una nueva generación apostólica el título de esta mañana. A mí también me gustaría ser bienvenido a nuestro hermano Abner esta mañana, que por primera vez nos visita. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso? Bienvenido, desde su casa, de su familia. Siéntase cómodo. Ahora, hermanos, le voy a pedir que vaya a su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1. Acuérdese que estamos estudiando la epístola de Pedro. Estamos estudiando la epístola de Pedro. Ha sido de bendición hasta el día de hoy este estudio, hermanos, de Pedro. Nos ha enseñado, hemos aprendido, nos ha servido. ¿Cuántas de esas cosas hemos puesto por obra? Ahí vamos, poquito a poco. No hay prisa. Dios es bueno y Él siempre está ahí, hermanos, para ayudarnos. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar en los versículos 16, 17 y 18. Solamente 3 versículos. ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos todos ahí? Amén. Amén. Si gustan, nos ponemos de pie, hermanos, para la reverencia de la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera. Porque no, el 16, 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tomemos asiento, hermano. Muchas gracias. Ahora, nuevamente el tema es una nueva generación apostólica. Aclarando y reafirmando que vamos a hacer una nueva generación, una iglesia conocida como nueva generación, basada específicamente en las Escrituras, no en mis pensamientos, no en sus pensamientos, no en mis antojos y no en sus antojos. Y los videos hacen referencia a lo que vamos a ver ahorita.
En el versículo 16, Pedro dice a la iglesia que está expatriada, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. Significa, hermanos, nosotros no les estamos dando a conocer lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo va a hacer, dándoles mentiras, engañándoles, predicándoles un falso evangelio, haciéndoles falsas promesas. Eso está diciendo Pedro. Eso está diciendo Pedro. Y por eso yo les compartí, hermanos, lo que fue estos videos. Porque es fácil, hermano, por ese emocionalismo, dejarse envolver y dejarse llevar por falsas promesas. Es muy fácil. Porque hacia usted vienen, hermano, y con mucha elocuencia, con mucho ánimo, le dicen, le profetizan y le dicen que va a ser sano de todos sus males y que su situación económica va a mejorar y que su esposa ya no lo va a dejar, que se va a quedar con ustedes. Hermanos, créanme que si Dios no está haciendo la obra en la vida del hombre, cualquier palabrería es vana. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no ha permitido y no le ha dado a usted el poder del Espíritu Santo, si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, cualquier profecía que le digan es vana. Cualquier palabra que le den es en vano y no le va a servir de nada. La primera obra que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la primera obra que hace en la vida del hombre el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, es por gusto que nosotros sigamos esforzándonos y sigamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, la seguridad del creyente, la fe del creyente, la fe del Hijo de Dios es tener esa fe y esa convicción de que cuando usted muere, va a ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, punto número 1, versículo 16, las fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas son mentiras, engaños, falsas promesas, falsas profecías. Y vamos a ir un poquito atrás en Timoteo. Pablo le dice muy claramente a su discípulo Timoteo de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 1, 3 en adelante dice. Si usted no tiene que buscarlo, yo se lo leo. Le prometo que le estoy leyendo la Biblia, no ninguna otra cosa. Dice así. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo: mira, yo te mandé allá para que mandaras a otra gente y que no enseñen otra doctrina que no sea la doctrina apostólica, que no sea lo que está escrito en la Biblia, que no sea lo que Jesucristo, Dios a través del Espíritu Santo, ha inspirado a los hombres para que la Biblia la tengamos nosotros hoy en día. Hermano, y esa misma palabra es dada para cada uno de nosotros hoy en día. Amén. Esa misma palabra es dada para cada uno de nosotros. Yo no puedo ponerme aquí, hermanos, a prometerles cosas que no van a pasar en su vida. El mismo apóstol Pablo dice la Biblia que padecía de un aguijón en la carne, de un sufrimiento en su propio cuerpo, Y él mismo solicitó a Dios en 3 ocasiones: Señor, quítame este aguijón de la carne. Siendo el apóstol Pablo, ¿por qué Pablo no dijo: yo declaro, yo decreto, yo aquí, yo confieso, yo lo ato, yo lo desato en el nombre de Jesús? ¿Por qué Pablo no hizo eso? Porque, hermanos, nosotros no somos quienes para darles órdenes a Dios. Usted y yo no somos quienes para decirle al Señor: yo ordeno en el nombre de Jesús que voy a ser sano. Hermanos, si Dios quiere va a ser sano, si no, no. Entonces dice amén. Amén. Si Dios quiere, usted va a salir de la pobreza, si no, no. Amén. Cualquier situación que está viniendo a su vida es por una razón y un propósito. Y después de que Pablo solicitó esto a Dios, le dijo Dios: bástate mi gracia.
Mire qué relación, mire qué armonía. Bástate mi gracia. Te está yendo mal, te está doliendo. Bástate mi gracia. Confía en mí, espera en mí. Sopórtate en mí. Bástate mi gracia. ¿Y sabe qué le dice después Dios? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Imagínense, hermano. Imagínense cómo es Dios, que el poder de Dios se perfecciona cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasándosela mal. Pero dice, a mí no me gusta pasármela mal. A nadie le gusta pasársela mal. A todos nos gusta pasar momentos alegres, celebrar los cumpleaños de nuestros hijos súper emocionados, contentos, tener reuniones familiares y disfrutar la comida. Pero sabe que hay un problema, hermanos. Adán y Eva pecaron. Y a causa de ese pecado entró el pecado al mundo. Y por naturaleza en usted y en mí. Y ese pecado, hermanos, ese pecado nos hace a nosotros cometer errores. Nos hace a nosotros desviarnos. Nos hace a nosotros aportarnos. Y cada vez que usted peca, cada vez que usted falla, las consecuencias de su pecado lo alcanzan. Las consecuencias de su pecado lo alcanzan sí o sí, porque dice Salomón que no hay nada oculto bajo el sol. Amén. Y usted puede esconderse, hermanos, de mí, puede esconderse de los hermanos y hacer sus chambonetas allá, sus cosas sucias. Usted está bien, nadie lo está viendo, pero de Dios no se puede esconder. De Dios no se puede esconder. Él ve toda su creación. Él escudriña el corazón del hombre. Él sabe lo que pensamos, lo que meditamos, lo que maquinamos en nuestra mente. Entonces, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es todo esto, hermano, del evangelio de la prosperidad, de decretar, de amarrar, de desamarrar? Hermano, esto está interminable, porque sabe, hay muchos teólogos discutiendo acerca de esto. Hay mucha gente como usted y como yo, sencillos, que no sabemos qué creer porque nos tienen engañados, porque nos tienen confundidos, porque no nos predican la palabra de Dios. No nos predican la palabra de Dios, no nos hablan la palabra de Dios, no lo confrontan a usted con su pecado a través de la Biblia. Hay muchas iglesias que no hablan del pecado, hermano. ¿Y qué les acabo de decir a ustedes? Que si ustedes pecan, la consecuencia de su pecado les va a alcanzar. Y a causa de su pecado es que le vienen las consecuencias y se la pasa mal. Y tiene días malos. Imagínense, pongámoslo del punto de vista. Viene una pareja de esposo con su familia y todo, y de repente sale una muchacha por ahí muy elegante, muy bonita, la oportunidad para ponerle cuerno al esposo, y él dice, ok, nadie se va a dar cuenta, una canita al aire no está nada mal, y vámonos. Ya fue, hizo lo que iba a hacer. Pero, hermanos, hay una cosa que ha enseñado el pastor por muchos años, y dice de que el adulterio se paga duramente. ¿Sí me entiende? Yo no sé por qué, pero él dice eso, tiene ese concepto. Entonces, hermanos, la consecuencia de esa canita al aire le va a llegar tarde o temprano. 1 año, 2 años, meses. La esposa se va a dar cuenta. Los rumores corren. La gente habla. Se va a dar cuenta. Y ahí viene la separación, vienen los hijos abandonados, custodias compartidas, ¿sí me entienden? Los divorcios, a causa de una mala decisión, a causa de la concupiscencia del hombre, de las malas decisiones. El pecado siempre nos alcanza, el pecado siempre nos alcanza. Entonces, sigue diciendo, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hermano, todo este tipo de situaciones no edifican ni no ayudan absolutamente en nada a la congregación.
no ayudan, no le hacen crecer a usted espiritualmente, no le hacen a usted confiar en el poder de Dios, porque sabe, si viene alguien a usted y le profetiza y le dice, usted está confiando en esa palabra de esa persona, no está confiando en el poder de Dios, está confiando en lo que le dijeron, en lo que le decretaron, en lo que le dijeron en esa profecía, en eso está confiando usted, no está confiando en el poder de Dios. Entonces, sigue el versículo 5, dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con las falsas promesas. Tengamos cuidado con cosas que dicen los hombres que no están escritas en la Biblia. Por eso es de suma importancia, hermano, de que nosotros, yo se los voy a recomendar, hermano, carguemos nuestra Biblia. Amén. O abramos nuestro teléfono. Hoy en día es muy fácil los dispositivos y abrir nuestra Biblia ahí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de esa manera nadie le va a engañar a usted. ¿Cuál es la importancia de venir el miércoles al discipulado? Es aprender más a fondo la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Porque vamos tratando de desglosar cosita por cosita. Y hermano, yo le garantizo una cosa: si usted está constante en el discipulado, congregándose el domingo, usted va a crecer. Usted va a crecer en fe, en conocimiento y en amor hacia lo que está dedicándole tiempo. Porque sabe, una cosa yo le voy a decir una cosa. Perdón la redundancia, pero le voy a decir una cosa. Cuando usted dedica tiempo a algo, es porque lo ama, ¿cierto? Cuando usted dedica tiempo a algo es porque lo ama. Y si usted no dedica tiempo a algo o a alguien es porque no le ama. Si usted viene y se congrega con el deseo de aprender más de Dios es porque ama a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Pero si usted le importa un cuerno, le importa un carajo, sí, ya soy salvo, está bien. Pero no se congrega, no lee su Biblia, no ora, no dedica tiempo, es porque no le ama. ¿Cuántos de nosotros nos gusta el cheque de fin de semana? Dedicamos 40, 50 horas a la semana, ¿cierto? ¿Cuántas horas dedicamos a Dios? Eso es para pensar. Entonces, fábulas artificiosas, número 1. Número 2, ahí mismo en el versículo 16 dice el testimonio de los presentes. Número 2, el testimonio de los presentes. Y vea lo que dice ahí mismo en Pedro, en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Si no, dice Pedro, si no, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Imagínense, qué palabra más poderosa. Miren, yo no les estoy hablando ningún chisme, dijo Pedro. Yo no les estoy aumentando ni les estoy quitando. Yo mismo he visto el poder de Dios. Pedro habla. ¿Sí me entienden? Yo mismo he visto, vean lo que dice, se lo voy a leer nuevamente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos llega un chisme, no? Y venimos y lo pasamos. ¿Usted estuvo ahí? ¿Para que lo siga contando? ¿No? ¿Usted estuvo allí escuchando o viendo para que siga pasando ese chisme? No, hermanos, no hablemos de cosas que nosotros no sabemos. Amén. Si alguien llega a usted y le dice, mira, fíjate que Brandon, el hijo del pastor, mira lo que estaba haciendo allá ese mocoso, estaba haciendo esto, y le dicen a usted, y va donde el otro hermano usted y le dice, mira, fíjate que dicen que Brandon eso. ¿Qué es eso? Eso es chisme, porque usted no lo vio. Ahora, le quiero recomendarle una cosa. Cuando alguien llegue a usted y le cuente algo, ya sea verdad o sea mentira, que ahí muera. Ya no lo siga pasando. Amén. Ya no lo siga pasando. De esa manera, hermanos, podemos evitar muchos problemas. Una de las cosas que me están enseñando a mí en el colegio de teología,
en consejería bíblica, estoy aprendiendo consejería bíblica, cómo aconsejar a la congregación, a los hermanos, a aquellos que vienen con necesidades de diferente tipo de drogadicción, abuso sexual, problemas en pareja, problemas matrimoniales, de noviazgo y todo. Me están enseñando todo ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, una de las claves en esto es de que para que esa consejería sea efectiva en la vida de la gente, esta persona tuvo que primeramente haber tenido un encuentro personal con Dios y haberle entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces, y otra de las cosas es, a eso mismo se apega la ética pastoral. ¿Sí me entienden? Que como líder o como pastor de una iglesia, nosotros no tenemos por qué andar contando lo que nos cuentan. Yo les voy a predicar de la Biblia, hermanos. Yo no les voy a predicar de los problemas del hermano que me contó la semana pasada. Los problemas que tiene el hermano, las dificultades que tiene el hermano o la hermana, no le van a edificar a usted. A usted lo que le va a edificar es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, de repente, yo les voy a contar alguna historia, alguna experiencia que ha habido, que va a aplicar mucho en la predicación o en la enseñanza que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, pero, hermanos, de eso se trata. De que si alguien viene a usted, que ahí muera y que no siga más adelante. Entonces, Pedro estaba hablando de la experiencia y nos está hablando de la experiencia que tuvo en el ministerio con Cristo. Amén. De lo que vivió con su líder, con su maestro, con Jesucristo, en esos momentos donde disfrutaron comida, donde Jesucristo les habló de la palabra de su Padre, de donde oraron juntos, de donde convivieron. De eso hablaba Pedro. ¿Y cuál es el desafío nuestro, hermanos? Hablemos de la palabra de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque nosotros, hermanos, no hemos visto a Cristo Jesús, no hemos visto a Dios, pero creemos su palabra por fe. Amén. Entonces, a través de esa fe, nosotros vamos a compartir el evangelio allá afuera. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? A través de esa fe, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. A Moisés Dios se le apareció en una zarza ardiendo. Después, más adelante, en el monte Sinaí, dice que el resplandor, cuando Dios le dijo que subiera al monte, que le iba a dar la ley, el resplandor de la presencia de Dios enceguecía y no permitía que lo viera. Hermano, pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? De que si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, va a haber un día glorioso que vamos a estar en su presencia y lo vamos a ver cara a cara. Amén. ¿No es eso maravilloso? Amén. Es glorioso, hermanos. Al Creador del universo lo vamos a tener frente a frente. Frente a frente. ¿Saben? Yo me puedo dar cuenta cómo los niños, cuando van a empezar un año escolar, están tan emocionados por conocer a sus maestras, a las que los van a hacer sufrir en la escuela. ¿Y cómo va a ser mi maestra? Va a ser fea, va a ser bonita. Ya cuando están más grandecitos, entre sus 13 y 14 años, ya van pensando en malicia, ¿no? Entonces, o va a ser enojada, va a ser amable, va a ser contenta. Pero ellos tienen esa ansia de conocer a su maestra en el próximo año. Imagínese, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene ese deseo, esa ansia, ese anhelo de conocer a Dios cara a cara? Yo sí, hermano, yo sí tengo una ganas de conocerlo, pero yo sé que todavía me hace falta mucho trabajo que hacer en esta tierra y glorificar su nombre en cada suspiro que doy. Entonces, hermanos, el testimonio de los presentes. Pedro habló de lo que vio, de lo que vivió, de su propia experiencia. No habló de chismes ni de cosas que había escuchado. Habló de sus propias experiencias. Entonces, nosotros simplemente, hermano, tenemos que creerlo por fe. Vea qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera. Así, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros los creyentes andamos por fe
vivimos por fe, no por lo que vemos. No por lo que vemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Y nuestra vista es bien limitada. Es bien limitada. Usted no tiene más alcance de lo que puede ver a distancia. Pero lo que Dios tiene preparado para usted es mucho más maravilloso. Dice la Biblia que mis pensamientos son mucho más grandes que vuestros pensamientos. ¿Sí me entienden? Entonces, por fe andamos y no por vista. Y vea lo que dice Hebreos 11, también nos da una luz acerca de lo que estamos viendo, de andar a través de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, la seguridad de lo que usted espera. La convicción de lo que no se ve. A Dios nadie lo ha visto. Usted no lo ha visto, yo no lo he visto, pero yo tengo fe que existe. Esa es convicción. Yo tengo fe de que existe. Yo tengo fe de que fue Él quien me permitió levantarme esta mañana, respirar, abrir mis ojos y ver que había un día nublado y empezar a quejarme. No, eso es la hora. Qué aburrido está el día ahora. Cuando llueve, no, ya no voy a poder salir de shopping. Entonces, pero hermanos, es a través de esa fe. Y vea lo que dice también el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿dónde están toda esa gente que creen en falsas promesas, en cosas que no son reales? Si no están teniendo fe directamente en Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no le agrada a Dios. Porque es imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es tener fe y creer en estas sagradas escrituras. Amén. Es esa fe, hermanos. Es esa fe la que nos va a mantener firmes en el servicio a Dios. Por esa fe, porque tenemos fe, yo estoy aquí, hermanos, dedicando tiempo al estudio, dedicando tiempo a la predicación, dedicando tiempo a la enseñanza con los hermanos, porque yo tengo fe de que su vida va a ser cambiada, su vida va a ser transformada, su familia va a ser diferente dentro de un tiempo, porque Dios va a hacer la obra en su corazón y en el mío, hermanos. Amén. Por esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario, hermanos, que el que se acerca a Dios crea. Si usted viene a su hijo y le dice, papá, te amo, mamá, te amo, ¿qué es lo que hace usted? Es creerle, ¿cierto? Amén. Y si usted se acerca a Dios, ¿realmente cree que Él es Dios? ¿Realmente cree que Él le puede ayudar y le puede solventar o le puede hacer la vida más fácil si usted depende de Él, si usted permanece en Él? Porque esa es otra clase, otro asunto bien importante, hermanos. Porque hay muchas personas que dicen yo tengo fe, pero están dormidas en sus camas, acostadas en sus casas. Fueron anoche a la discoteca, de rumba, de parranda, tomando, fumando marihuana, eso y lo otro. ¿Y tienen fe? Claro que sí, la Biblia dice también que el diablo también tiene fe. Ojo con esto, hermanos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre nosotros y las personas del mundo, hermanos? La diferencia es que nosotros permanecemos firmes como buenos soldados de Jesucristo. Gloria a Dios. Es que nosotros somos constantes en el servicio a Dios. Amén. ¿No me está yendo bien? ¿Me está yendo difícil en la vida? Siga constante, siga confiando, siga creyendo. ¿No sabe qué hacer? No haga nada, siga haciendo lo que está haciendo. Ya Dios le revelará cuál es el próximo paso que tiene que seguir. Pero yo le voy a decir una cosa, si usted no permanece, Dios no le revela nada. Si usted no continúa, Dios no le va a decir nada más. Porque, mire, el tiempo de la pandemia vino a arruinar absolutamente todo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay muchas personas viendo las predicaciones a través de Facebook, a través de YouTube, y ya no se están congregando más en las iglesias. Cuando en Hechos, la iglesia primitiva dice que
no cesaban sus oraciones en coinonía, en armonía los unos con los otros, haciendo oraciones al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Se ha desviado todo, hermano. La iglesia del aire. ¿Cuál iglesia del aire? La iglesia es local, dentro. En reunión todos juntos. Usted es la iglesia, pero cuando nos reunimos todos, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. ¿Es cómodo estar en el sillón? Sí, claro que sí. En el sillón yo me siento y veo el partido de fútbol también. En el sillón yo me siento horas tras horas y veo Netflix, una serie tras otra, y no me edifican nada, no me sirven nada. Pero usted viene aquí a la casa de Dios 35, 40 minutos, 1 hora y media, y yo le garantizo que algo bueno se va a llevar en su corazón, una fe más fortalecida en el Señor, confiando que Dios tiene el control sobre su vida, si usted se lo permite. Si usted se lo permite. Entonces, hermano, una de las señales de un verdadero creyente es la constancia, la permanencia. La permanencia. Se está tambaleando el bote, hermano. Tenga fe que en ese bote lleva a Jesucristo con usted y Él dice: tempestad, cálmate y aquíétate. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, el testimonio de los presentes. Y termina diciendo el versículo 6 de Hebreos 11: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y que es galardonador de los que le buscan? Hermanos, hablemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé de que usted y yo no estuvimos presentes en el ministerio de Cristo, pero hemos tenido experiencias personales con Dios. Dios ha hecho cambios en nuestra vida, ha hecho diferencia en nuestra vida. Hablemos de esas cosas, hermanos. Hablemos de esas cosas, de esa experiencia que hemos tenido directamente con el Padre. Hablemos de eso, porque es su experiencia con Dios, es su vida, su relación con Dios. Y yo sé que hay más de una persona, hermanos, que está necesitando que usted le comparta su experiencia con Dios. Hay más de una persona. No nos cansemos, hermanos, de hablar de Cristo. No nos cansemos de hablar de Dios. No, que se burlan de mí, no importa. Siga hablando de Dios. No, que no me tratan bien, no importa. Siga hablando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es usted, no es a usted al que le rechazan, es a Dios. No es de usted de que se burlan, es de Dios. Y Dios se encargará de ellos. Su obligación y su responsabilidad es hablar y compartir el Evangelio de Cristo y de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Amén. Vamos a ir a la última parte. La confirmación del Padre. La confirmación del Padre. En este momento, en este texto, Pedro dice algo bien importante, hermanos, y muy maravilloso, muy glorioso. Dice así el 17. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria. Perdón por esa palabra, hermano. Se me traba a mí bastante la lengua con la doble R. Se me traba, pero honra y gloria. Dice que Jesucristo recibió del Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está hablando de ese evento cuando Jesús fue a la presencia de... ¿Quién estaba bautizando en el Jordán? ¿Quién se acuerda? Juan el Bautista. Estaba bautizando en el Jordán y fue Jesús y le dijo: vengo para que me bautices. Es de allí donde nosotros, hermanos, como creyentes, también por obediencia nos bautizamos. No es porque nuestros pecados van a ser perdonados en ese momento. Ya nuestros pecados han sido perdonados cuando usted confesó sus pecados y entregó su vida a Cristo. Y el Espíritu Santo entró dentro de usted. Entonces el bautismo viene a ser la primera ordenanza de la iglesia y después viene la cena del Señor como segunda ordenanza. Entonces, en este momento, Pedro está hablando de ese momento cuando Cristo fue, ¿para qué hacer?
bautizado. Cuando Cristo estaba saliendo del agua, lo levanta Juan el Bautista, dice que desde el cielo se escuchó una voz maravillosa y gloriosa que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aquí vamos a aclarar un punto, hermanos, en donde nosotros como cristianos, como bautistas, como congregación bautista, creemos una cosa: en el Dios Trino. Es una de las doctrinas fuertes y sólidas del cristianismo, de los bautistas, de que creemos en un Dios trinitario: Dios Padre, ayúdenme, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lo cree una vez más: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Por qué y cómo? En este evento se demuestra bien. Estaba Jesucristo siendo bautizado, Dios Hijo, ¿cierto? Desde el cielo estaba una voz que decía: este es mi Hijo amado. Y dice la Biblia que en el momento que Jesucristo estaba siendo bautizado, se puso una paloma en la parte de arriba, reflejo del Espíritu Santo, representando al Espíritu Santo. Entonces ahí estaba la Trinidad presente. Amén. Eso es maravilloso, Gloria a Dios. eso es maravilloso. Si nosotros nos vamos al Génesis, dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dijo, Él no dijo: voy a hacer al hombre, hablando de un solo Dios, sino dijo: hagamos, una palabra plural. ¿Está conmigo? Hagamos nosotros tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la Biblia, desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, al final de la Biblia, habla de un Dios trino. Entonces, si a usted viene alguien y le dice: yo no creo en el Espíritu Santo, lo siento mucho, tu doctrina no es buena. Si alguien viene y le dice a usted: yo solamente creo en Jesucristo, lo siento mucho, tu doctrina no es buena. Si alguien viene y le dice: no, Dios es solamente Dios, el que está en el cielo, ¿y dónde está Dios Padre y Dios Hijo? No, yo no creo en eso. Entonces, lo siento mucho, tu doctrina no es buena. Entonces tenemos que aprender este tipo de detalles, hermanos, para que no nos dejemos engañar por los falsos predicadores. Por los falsos predicadores. Entonces, seguimos adelante. La confirmación del Padre. Y veamos rapidito Mateo 3, Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí es donde sucede ese evento. Y dice así el 17. Se lo voy a leer rapidito todo, desde el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es de lo que estamos hablando, respaldado por las Escrituras. Hermanos, yo no quiero decirle nada a usted que no está escrito en la Biblia. No. ¿Sabe por qué? Porque si yo vengo y le doy a usted más de lo que está en la Biblia o menos de lo que está en la Biblia, dice la Biblia que yo soy anatema, soy maldito. La palabra anatema significa maldito. Si yo pongo más a la Biblia o quito de la Biblia, me estoy condenando a mí mismo. Entonces es la razón por la cual, hermano, el deseo de mi corazón es predicar siempre las Escrituras, la palabra de Dios, a la congregación. Para que no haya juicio sobre mí. Lo siento mucho por ellos. Va a llegar el momento en que ellos se arrepientan y entreguen su vida a Cristo de verdad. Pero mientras tanto, nosotros sigamos creciendo como una nueva generación basada en las Escrituras. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante en el mismo texto de Pedro, diciendo en el
17, pues cuando le recibió de Dios del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El 18 y el último que vamos a ver. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Una vez más, Pedro está diciendo: yo mismo la oí. Yo mismo la oí, esta voz que fue enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Este es otro evento donde Jesucristo fue confirmado por su Padre que era su Hijo amado. Este momento, este evento, fue el momento de la transfiguración. ¿Cuántos han escuchado esta palabra antes? La transfiguración, cuando Jesucristo en gloria se transformó. Y dice que sus ropas eran resplandecientes y brillaban. Que vino Elías, y les voy a leer la historia rapidito. Ahí mismo Mateo 17. Mateo 17, y ya con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Del 5 en adelante. Les voy a leer la historia completa. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cuántos? 3. 3 personajes que eran el círculo íntimo de Jesucristo. Tenía 12, ¿ok? Pero de esos 12, Él escogía siempre para eventos especiales como estos a 3. ¿A quiénes? Amén. Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Imagínense qué maravilloso es. Estar junto al Padre, estar junto a Jesucristo y ver cómo su rostro brillaba como el sol. Un día de esto por la mañana, creo que fue el miércoles, amaneció un día hermoso. Y yo, temprano en la mañana, pude ver cómo el sol empezaba a brillar. Y a resplandecer, y cada vez se iba expandiendo más. Yo dije: qué maravilloso esto. Qué maravilloso esto. Ver que Jesucristo mismo, su rostro resplandeció como el sol. Imagínense. Eso es glorioso, hermano. Que en la misma naturaleza, en lo mismo que nosotros frecuentamos día tras día, podemos ver el poder de Dios. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen: yo no creo en Dios. No lo entiendo, no lo comprendo, porque lo podemos ver por medio de la naturaleza y nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Entonces, y dice, y lo llevó a corte, y dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Imagínense, en ese momento maravilloso de transfiguración de Jesucristo, apareció Elías y apareció Moisés. Estamos hablando que aquí, hermanos, ya estamos en el Nuevo Testamento. Elías y Moisés están en el Antiguo Testamento. Y en este evento aparece Elías y Moisés y estaban charlando. Imagínense. ¡Wow! Hermanos, si yo viera algo como eso, yo caigo ahí con sopapo de una vez. ¿Sí me entiendes? Señor, llévame a tu gloria, ¿verdad? Pero ellos tuvieron esa bendición de ver esto maravilloso. Entonces, dice el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí el valiente de Pedro dice: Señor, mira que eso está buenísimo. Aquí hay avivamiento, aquí hay amor, aquí hay gozo. Señor, acomodémonos aquí, hagamos campamento y quedémonos acá. Esa fue la propuesta de Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos terrenalmente. ¿Sí me entienden? Nosotros pensamos en el momento. Nosotros pensamos en la euforia del momento. Pero siempre Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Nuestra mente es tan finita, hermanos. Nosotros no logramos entender los planes maravillosos de Dios. No logramos ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y vea lo que dice más adelante.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. A él oíd. Hermanos, ¿y esta no es la palabra de Dios? Esta escritura no es la palabra de Dios. Es inspirada por completo. Toda la escritura es inspirada por Dios. A él oíd. ¿Está escuchando usted la voz de Dios en su vida? ¿Está escuchando la voz de Dios en su vida? O simplemente, como decía mi mamá, te entra, ay Edwin, voz de plano, me decía, te entra por un oído y te sale por el otro, me decía. ¿Le dijeron eso a usted alguna vez? Sí. Ah, pues se parece a mí. No, eso es broma. Entonces, hermanos, es bien importante de que oigamos la palabra de Dios. Si no estamos congregados en una iglesia, no vamos a oír la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, no vamos a oír la voz de Dios. ¿Está conmigo? Ya que usted escuche un video en YouTube, una predicación en YouTube, ya eso viene a ser extra y bienvenido sea. Y hágalo, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero es necesario de que se congregue. Es necesario de que esté allí siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. A él oír. Desde el cielo Dios dijo a los 3 hombres que estaban ahí, Pedro, Jacobo y Juan. Porque ya Elías y Moisés ya estaban en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero, y Jesucristo iba a ascender al Padre. Los que se quedaban ahí eran ellos 3. A él oír. Escuchemos siempre la voz de Dios, es de suma importancia. Hermanos, y si nosotros no escuchamos la voz de Dios, no va a haber cambio ni transformación en nuestra vida. Amén, amén. No va a haber cambio ni transformación en nuestra vida. Entonces, hermanos, es la importancia de que nosotros seamos una nueva generación apostólica, basada, fundamentada en las escrituras, en la enseñanza apostólica, en las enseñanzas que Pedro, Juan y todos los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis han dejado para que nosotros escudriñemos. Sin olvidar que no fueron hombres con sus propias mentes que lo escribieron, sino que fue revelada a través del Padre, inspirada por medio del Espíritu Santo, para que ellos escribieran cada una de estas palabras. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de eso, hermanos? Que en todo este libro, aprendíamos hace unos miércoles atrás, ¿cuántos libros hay? ¿Quién se acuerda? En todo este libro hay 66 libros, del Génesis al Apocalipsis. ¿Y sabe que no existe ni un solo error en este libro? No. No hay ni una sola contradicción en este libro. ¿Por qué, hermanos? Porque es una escritura divina. Amén. Porque es la palabra inspirada del Padre. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A él oír. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. A él oír. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a ver. Bendito Dios y Padre nuestro. Esta maravillosa mañana, Señor, estamos ante tu presencia, Señor. Agradeciéndote, Padre bendito, por todas las maravillas que derramas sobre nuestra vida, Señor. Aún así sin merecerlas, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Pedro, Señor, que lo utilizaste para hablarnos de esta manera, Señor. Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos oír tu voz. Queremos anhelarte en nuestra vida, Señor. Sabemos que has hecho cambios significativos en nuestra vida, Señor. Y que seguirás trabajando, Señor, en nuestra vida. Porque dice tu palabra, Señor, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, Señor.